Hoy les voy a hablar sobre la longitud del arco de una circunferencia. Primero miremos qué es un arco. Un arco es un trozo o una parte de la longitud de la circunferencia. Aquí nosotros tenemos una circunferencia y en esta circunferencia hemos tomado una parte. Esta parte roja es el arco de la circunferencia. Entonces, este arco AB es la parte de la longitud de la circunferencia que corresponde a un ángulo central y depende del valor de ese ángulo y depende del valor del radio. Para encontrar la longitud del arco de una circunferencia se utiliza esta fórmula. El radio por el ángulo central. Este ángulo central debe estar en radianes. Y podemos ver que a mayor radio, si nosotros prolongáramos este radio, aumentáramos el radio, pues tendríamos mayor arco. Y a mayor ángulo, pues también tendremos mayor arco. O sea que la longitud del arco es directamente proporcional al radio y al valor del ángulo central. Esa longitud del arco también se puede calcular haciendo una relación entre la longitud de la circunferencia, recordemos que la longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia es 2pi por radio, y el valor del ángulo en grados sexagesimales. Aquí nos decían que era en radianes, acá vamos a trabajar en grados sexagesimales y ese tema ya lo había explicado. Entonces sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio y 2pi por radio equivale en grados sexagesimales a 360 grados. Con los datos que nos den, nosotros hacemos nuestra regla de 3. Miremos esto en un ejemplo. Nos dicen, calcular la longitud del arco de una circunferencia de 10 centímetros de radio si su ángulo central es de 30 grados. Entonces vamos a tomar nuestra primera ecuación. A mí me encanta hacer un planteo. ¿Qué nos dan? Nos dicen que el radio vale 10 centímetros y que el ángulo central, que lo voy a representar por alfa, es 30 grados. Entonces recordemos que la ecuación y nos piden la longitud de ese arco. Recordemos que la ecuación, la primera es L igual al radio por el valor del ángulo central, pero ese ángulo central debe estar en radianes. Si ustedes recuerdan, hay dos maneras de hacerlo. Una, decir que 3,1416 radianes equivale a 180 grados. Entonces 30 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Hacemos una regla de 3 y esta regla de 3 será 3,14 por 30 grados sobre 180 grados. Simplificamos grados con grados, 0 con 0, tercera una de 18,6 y al dividir 3,14 entre 6, eso nos da 0,523. ¿Qué? Radianes. Con este valor nos venimos para acá. La longitud del arco será el radio 10 centímetros por el valor en radianes del ángulo que es 0,523 radianes y eso nos da una longitud de 5,23 centímetros. Esa es una manera de hacerlo. La otra forma de hacerlo es con la regla de 3. Entonces, ¿qué decimos? Acá lo vamos a hacer. Decimos 2pi radianes, 2pi por el radio es la longitud de la circunferencia. El radio son 10 centímetros. 2pi por 10 centímetros equivale a 360 grados. ¿Qué nos dieron? Nos dieron 30 grados.
¿A cuántos centímetros equivale? ¿Cuál es la longitud de ese arco? Resolviendo esta regla de 3 será 2pi por 10 centímetros por 30 grados sobre 360 grados. Y simplificamos lo que podamos. Acostumbrémonos a simplificar y poner a trabajar nuestra mente, no tanta calculadora. Dividimos por 10 simplificando un 0, simplificamos los grados, tercera 1 de 36, 12, mitad 1 y de 12, 6. Y como pi vale 3,14, 3,14 por 10 nos da 31,4 centímetros dividido 6, y eso nos da que la longitud del arco es 5,23 centímetros. La misma respuesta que tenemos acá. Veamos un segundo ejemplo. Dice, un arco de circunferencia mide 3,49 metros y el radio mide 5 metros. ¿Cuál es el valor del ángulo? Hagamos el planteo. El arco mide 3,49 metros. El radio 5 metros. Nos piden el valor del ángulo. Bueno, hagámoslo por la primera ecuación, esta. Tenemos que la longitud del arco es igual al radio por el ángulo. Este ángulo en radianes, ¿no? Entonces vamos a despejar el ángulo. Nos quedará ángulo igual a longitud. Ángulo igual a longitud sobre radio. Reemplazamos los datos. Ángulo igual, la longitud 3,49 metros y el radio nos da 5 metros. Esto nos da un ángulo de 0,698 radianes. Listo. Pero ahora hagámoslo por... averigüemos qué grados son. Averigüemos a cuántos grados equivale 0,698 radianes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que pi radianes equivalen a 180 grados. 0,698 radianes, ¿a cuántos grados equivalen? Resolviendo la regla de 3, nos quedará x igual a 0,698 radianes por 180 grados dividido pi radianes. Simplificamos, esto nos dará 0,698 por 180 grados dividido 3,1416, y esto nos da aproximadamente 40 grados. 40 grados equivalen a 0,698 radianes. Otro tema que vamos a ver hoy es el área del sector circular. Tenemos el mismo dibujo anterior. Tenemos un círculo y hemos sacado un sector circular donde esta es la longitud del arco de ese sector circular. El área del sector circular depende del valor del radio y del valor del ángulo central, este ángulo. Y está dada por las siguientes fórmulas que son equivalentes. La primera es el radio por la longitud del arco dividido entre 2. O el radio al cuadrado por el ángulo central en radianes dividido entre 2. O por una regla de 3, que ahorita la explico, pi por radio al cuadrado por el ángulo ya pasado en grados sexagesimales dividido 360 grados.
En otro video estoy explicando la deducción de estas tres fórmulas. En estas tres fórmulas, R es el radio, L es la longitud del arco, θ es el ángulo central en radianes y alfa es el valor del ángulo θ en grados sexagesimales. Y resolvamos esto con los dos problemas anteriores que resolvimos. En el primer problema nos decían calcular la longitud del arco de una circunferencia de 10 centímetros de radio si su ángulo central es de 30 grados. Aquí, ¿qué voy a decir? Calcular el área del sector circular de radio 10 centímetros si su ángulo central es de 30 grados. Entonces tenemos las ecuaciones R por L sobre 2. En este problema anterior nosotros calculamos la longitud del arco y esa longitud del arco nos dio 5,23 centímetros. Escribámosla acá. La longitud 5,23 centímetros, el radio 10 centímetros y el ángulo alfa 30 grados. Para resolverlo, entonces tomemos la primera ecuación. El área del sector circular igual al radio 10 centímetros por L, que es la longitud del arco, 5,23 centímetros, dividido entre 2. Eso nos da 52,3 dividido entre 2 nos da 26,15 centímetros por centímetro, nos da centímetros al cuadrado. Lo resolví con la primera ecuación. Ahora resolvámoslo con la segunda ecuación. A ver, nos quedaría área del sector circular igual a radio al cuadrado 10 por 10, 100 centímetros al cuadrado, por el ángulo en radianes. Recordemos que aquí averiguamos a cuántos radianes equivale 30 grados y vimos que 30 grados equivale a 0,523 radianes. Entonces sería por 0,523 dividido entre 2. Esto nos da un área del sector circular, corremos la coma 2 lugares, 100 por 0,523 nos da 52,3 y dividido 2 nos da 26,15 centímetros al cuadrado. Y ahora resolvámoslo por la tercera ecuación. Área del sector circular igual. Pi vale 3,14. El radio al cuadrado 100 centímetros al cuadrado. Alfa vale 30 grados. Dividido entre 360 grados. Simplificamos. Tercera una de 36, 12. Aquí nos daría 314 multiplicando por 100 dividido 12 vuelve y nos da 26,15 centímetros al cuadrado. Miren, con cualquiera de las tres ecuaciones, de las tres fórmulas, nos va a dar el mismo resultado. Veamos un segundo ejemplo con el segundo problema que nosotros resolvimos acá. ¿Qué fue lo que nos dieron en este problema? Que un arco de circunferencia mide 3,49 metros y el radio 5 metros. ¿Cuál es el valor del ángulo? Entonces aquí vamos a hacer nuestro planteo. El arco mide 3,49 metros. El radio 5 metros. Y vimos que el ángulo alfa vale 40 grados. Y ya vimos que 40 grados en radianes equivale a 0,698 radianes. Entonces tomemos la primera ecuación. Área del sector circular igual al radio
por la longitud del arco sobre 2. Reemplacemos datos. Área igual. El radio 5 metros. La longitud del arco 3,49 metros dividido entre 2. Y eso nos da 8, área del sector igual a 8,725 metro por metro nos da metro al cuadrado. Con la segunda fórmula sería área del sector igual a radio al cuadrado por el ángulo central en radianes sobre 2. Esto será igual radio al cuadrado, 5 por 5, 25 metros al cuadrado. El ángulo en radianes 0,698 radianes dividido entre 2. Y eso vuelve y nos da 8,725 metros cuadrados el área del sector circular. Y por la tercera ecuación sería área del sector circular igual a pi por radio al cuadrado por alfa sobre 360 grados. Nos quedará pi por radio, pi 3,14. El radio 25 metros al cuadrado. El ángulo ya vimos que son 40 grados dividido 360 grados y al hacer todas estas operaciones eso nos da 8,725 metros al cuadrado. Aquí les dije que les iba a explicar cuál era la regla de 3. Bueno, vamos a hacer aquí una relación entre el área y el ángulo en forma sexagesimal. Entonces sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y pi por radio al cuadrado equivale a 360 grados. Y colocamos acá los valores que nos den, bien si nos preguntan el valor del área del sector circular o bien si nos preguntan el valor del ángulo. Por eso es que aparece esta ecuación. Y veamos esto en un ejercicio de aplicación. Nos dicen que en una fiesta de cumpleaños hay 30 invitados. ¿Cuánto se comerá de la torta cada uno si la torta tiene un diámetro de 40 centímetros? Recuerden que el diámetro es el doble del radio, o que el radio es la mitad del diámetro. Si el radio son 40 centímetros, si el diámetro son 40 centímetros, es porque el radio vale 20 centímetros. Aquí intenté hacer el dibujo, tomemos solo una porción, esto vale 20 centímetros, esto también vale 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Pues tenemos que saber en cuántas partes, nos dicen que en 30 invitados, cuál es el ángulo de cada partecita de esa torta. Para eso yo divido a 360 grados, que es el valor del ángulo de toda la circunferencia, lo divido entre los 30 invitados. O sea que cada partecita tiene que tener 12 grados. Ese es el valor de mi ángulo central, 12 grados. 12 grados. Esos 12 grados los voy a pasar a radianes. Entonces, si 3,14 radianes, pi, equivalen a 180 grados, 12 grados, ¿a cuántos radianes equivalen? Una regla de 3. También se puede hacer 12 grados por, aquí colocamos 180 grados, que esto es lo que nosotros llamamos factores de conversión, y 180 grados equivale a 3,14 radianes. Y es lo mismo, entonces multiplicamos a 12 por 3,14 y dividimos por 180. Esto será igual a 12 grados por 3,14 radianes dividido 180 grados. Lo que acabo de explicar acá, simplificamos grados con grados y al dividir esto nos da 0,21 radianes.
Entonces, organicemos acá. El ángulo es 12 grados y 12 grados equivalen a 0,21 radianes. ¿Qué más datos nos dan? Que la torta tiene un radio de 20 centímetros. Bueno, con esto nosotros tenemos que calcular primero cuál es la longitud de ese arco. Recuerden que la longitud del arco es el radio por el ángulo en radianes. Entonces nos dará el radio 20 centímetros y el ángulo en radianes 0,21 radianes. Eso nos da 4,2 centímetros. Esa es la longitud del arco. ¿Para qué? Para hallar el área de ese sector por la primera ecuación. Recuerde que la primera ecuación es el radio por la longitud del arco sobre 2. El radio, 20 centímetros. La longitud del arco, 4,2 centímetros, dividido 2. Simplificamos mitad una de 20, 10. 10 por 4,2 nos da 42 centímetros al cuadrado. Apliquémoslo por la segunda ecuación. El área del sector igual al radio al cuadrado por el ángulo en radianes sobre 2. El radio es 20, al cuadrado 400 centímetros al cuadrado por 0,21, que es el ángulo en radianes, dividido 2, y eso vuelve y nos da 42 centímetros al cuadrado. Y por la tercera ecuación, recuerde que puede escoger cualquiera de las tres. La tercera dice pi por el radio al cuadrado por el ángulo en grados sexagesimales sobre 360 grados. Será 3,14 por el radio al cuadrado, 400 centímetros al cuadrado, por el ángulo que son 12 grados, dividido 360 grados y vuelve y nos da 42 centímetros al cuadrado. Bueno, espero hayan entendido. Más adelante voy a resolver unos problemas con más dificultad para calcular áreas sombreadas. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.